cristiano de comienzos del primer siglo, algunos autores llaman a este himno el cántico al Logos. Es probable que los creyentes del primer siglo hayan escrito una canción compuesta en el idioma griego, y el autor del Evangelio de Juan, por ahí por el año 90 de la era cristiana, toma esa canción y le introduce algunos elementos. La canción básicamente está en el capítulo 1 de Juan, el versículo 1 hasta el 4. Luego la canción estaríamos hablando del versículo número 14. Los elementos del 1 al 3, del 4 hasta el 13 son elementos que Juan introduce en la narrativa teológica. Hoy voy a seguir tratando el tema, pero voy a hablar acerca de el cántico al Logos. Es el tema para esta mañana, la canción al Logos. Vamos a estar de pie, por favor, y vamos a leer Juan capítulo número 1, versículos 1 hasta el versículo número 18. Tenemos mucha ganancia. Juan 1, desde el versículo 1 hasta el 18. Voy a leer el versículo número 1 como lo hice la semana pasada, en el griego del Nuevo Testamento. Claro, con un acento bien maracucho venezolano. Correcto. Si usted no entiende, por lo menos trata de familiarizarse con el sentido, sonido del texto. Vamos a leer, solamente voy a leer el versículo número 1 en griego, el resto en español. Dice el texto, de hecho lo voy a recitar de memoria. En argé, gen hologos, ki hologos prostonteon, kai seos, gen hologos. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, dice el texto, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y vimos su gloria. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar al Señor. Bendito seas tú, Adonai, Señor del universo, que nos das tu palabra, palabra de vida,
palabra que alienta nuestra alma y que dirige nuestras sendas. Hoy venimos humildemente ante ella y te pedimos, Abba Padre, que tú nos guíes por tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo nos pueda iluminar en el conocimiento de la verdad, para que en todo Jesucristo sea exaltado. A ti sea la gloria, el honor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Tomen asiento. Cuando nosotros revisamos la himnología de los primeros 300 años de la fundación o la formación del cristianismo y comparamos a la ambigüedad de hoy en día, entendemos por qué estamos como estamos. Los cánticos son el resultado de las creencias, de las convicciones, de los credos. Por lo menos tenemos algunos himnos que son, los han señalado. Uno de ellos es el cántico de Filipenses capítulo número 2, que habla de la humillación y de exaltación de nuestro Señor Jesucristo. El otro cántico que tenemos, un cántico bautismal, es ese que dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y tenemos plenamente identificado el cántico al Logos. Es una canción al cual no tenemos un documento donde aparezca tal canción, pero tenemos algunas evidencias historiográficas que nos hablan de esta canción, una canción que pudo haber estado circulando ya en la década. Y cuando Juan escribe en la última década del primer siglo el Evangelio de Juan, entonces ya él desarrolla a través de un cántico unas doctrinas fundamentales acerca de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada decíamos que lo primero que enseña el texto de Juan es la divinidad del Logos. La palabra Logos es la palabra griega para el término palabra, dicho, sentencia, tratado y verbo. Para los griegos, el Logos es la fuente de la lógica, del saber, de la sabiduría. Decía Platón que el perfecto discurso es un Logos. Y pasando por diferentes escuelas filosóficas, llegando hasta las escuelas filosóficas del segundo siglo antes de la venida de Jesucristo, ya la palabra Logos se entiende como una emanación. Ya el término Logos se entendía como la personificación de la sabiduría, una especie de elemento transicional entre Dios y la humanidad. Eso era el concepto de Logos en el primer siglo. Para los judíos, la palabra Logos se traduce el término hebreo davar, que es el término palabra. Es un término ampliamente difundido en el Antiguo Testamento, pero ningún uso de davar, ni siquiera en el Antiguo Testamento, ni siquiera en la literatura rabínica previa a Jesucristo, y mucho menos después, habla de que el davar se hiciera humano. Lo más cercano es el libro de Proverbios, que habla de que la sabiduría se personifica y la sabiduría crea el universo. Eso está en el libro de Proverbios, los primeros capítulos. Pero no tenemos ningún señalamiento acerca de que la palabra de Dios sea la personificación de alguien. Es entonces cuando el Nuevo Testamento revoluciona esta idea, y tanto los griegos como los judíos quedan boquiabiertos cuando Juan redacta en su evangelio esta personificación
o más que personificación, la encarnación de la divinidad. Lo primero que Juan nos dice es que el Verbo estaba con Dios en el principio, pero no entendamos principio como cuando Dios creó el cielo y la tierra. Cuando hablamos del principio estamos hablando de la eternidad. Ya en la eternidad era la palabra. Así que al comienzo de todo ya la palabra existía. Y el verbo griego está en un tiempo imperfecto. El imperfecto griego es una acción progresiva en el pasado. No sabemos cuándo comienza y tampoco sabemos cuándo termina. Es una progresión en el pasado. Eso es el tiempo imperfecto. Ayer en la clase de Gálatas, porque alguna gente dice, esto de morfología, por favor, gramática, por favor. Y resulta que en la carta de los Gálatas, en el capítulo número 3, Pablo dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y dice Pablo, está hablando de simiente, uno, y no de simientes, como si fuese muchos. Y esa simiente, en singular, es el Mesías. Así que a aquellos que no les encanta la gramática, les voy a decir una cosa. El Nuevo Testamento no fue escrito en Marte, como decía Adolf Reutemann, judío, curador de los rollos del Mar Muerto, argentino, judío, hombre como de 60 años. No fue escrito en la constelación de Andrómeda. Los libros de la Biblia fueron escritos por hombres en una cultura, en un contexto histórico, geográfico, por supuesto, bajo la dirección del Espíritu Santo. Así que si yo desconozco el idioma, probablemente no estaré entendiendo a plenitud el mensaje que el Señor nos está dejando. Yo sé que para algunos esto es molesto, porque a nosotros nos enseñaron, abra la Biblia donde caiga y váyase como pueda. No es abra la Biblia donde caiga y váyase como pueda. Hay dos elementos fundamentales para la comprensión de la Biblia. Uno es la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró la Escritura. Dios el Padre revela la Escritura. El Espíritu Santo inspiró a los escritores para que lo que se escribe es lo verdadero, correcto. Y el Espíritu Santo hoy ilumina el conocimiento a los creyentes. No hay hoy revelación, no hay hoy inspiración. Lo que sí hay es la iluminación. Cuando usted escucha a alguien, no, que Dios me lo reveló, pase de largo, ni siquiera lo tome en cuenta. Dios hoy no revela nada. Dios simplemente ilumina el conocimiento de su palabra que ya fue revelada. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Denle la gloria al Señor. Ahora, yo no digo que Dios no te muestre cosas, que te hable. Dios me habla a cada momento. Y de pronto puedo tener un sueño, una visión, pero no es en el sentido de que eso esté en el mismo nivel de la Escritura. Porque la gente dice hoy, te tengo una palabra. La palabra que te tengo para esta mañana es que si no te pones pilas, se te van a quemar las caraotas que dejaste en tu casa. Un rema. Entonces no le haga caso a ese tipo de ignorantes que lo que usan eso es de forma de manipulación. Entonces, el verbo, el logos, la palabra, desde el comienzo existía. Jesucristo no es ningún ser creado. No es la 35ª emanación de Krishna. No es la evolución del Dios del Antiguo Testamento. Jesucristo no es el primer ser creado por Dios. Jesucristo no es un gran maestro solamente. Jesucristo es aquel que era desde el principio. En el comienzo de todo ya Él era. Alabado sea el nombre de Jesucristo.
Ahora, la palabra estaba cerca o en dirección a Dios. Mire, Juan nos dice que la palabra, el logos, el dabar, el menra, estamos hablando de 3 idiomas, 4 idiomas. Vaya conmigo, diga conmigo logos, diga conmigo dabar, diga conmigo menra, diga conmigo palabra. Estamos hablando 4 idiomas. Estamos hablando griego, estamos hablando hebreo, estamos hablando arameo y obviamente estamos hablando español. Entonces, en inglés sería word. Que por cierto, el inglés no es tan fácil porque word y work. Work, word y word. Palabra, guerra, trabajo y mundo. La diferencia está en la pronunciación final. Entonces, en el principio dice que el verbo estaba en dirección a Dios, ¿sí? Habla de la cercanía, de la proximidad en la eternidad entre el Dios Seos, el eterno Dios, en hebreo Elohim, y la palabra. Es decir, la palabra estaba en la dirección de la proximidad. Esto habla de la coexistencia, de la subsistencia, la doctrina de la Trinidad, según el credo de Nicea, es la creencia de Dios en 3 personas. No son 3 dioses, ni 3 emanaciones de Dios. No es un triteísmo, 3 deidades. No son 3 administraciones, como decía Sabelio. No son 3 manifestaciones divinas. Es la creencia de un Dios que existe, coexiste y subsiste en 3 personas. La persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Nosotros adoramos a un Dios en 3 personas. Bendita Trinidad. Ahora, Juan dice que la palabra era divina. La palabra era divina. Los testigos de Jehová introducen un y le colocan en la versión del Nuevo Mundo un Dios con D minúscula. No, eso es un exabrupto gramatical. Ya están violentando una ley sencilla de la gramática griega. Entonces, lo que está diciendo el autor es que la palabra era divina. Esa palabra que existía desde el comienzo, esa palabra que estaba próxima o cercana a Dios, esa palabra era divina. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Dios verdadero y la vida eterna. Es como dice Juan, nosotros estamos en su Hijo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dice Tito, Pablo a Tito, esperamos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Los primeros cristianos no tenían ninguna duda de reconocer que Jesucristo no solamente era el Mesías, no solamente era el enviado. Los primeros creyentes aseguraban sustancialmente que esa palabra que Dios manifestó a la humanidad, esa palabra era Dios. Jesucristo es el Dios todopoderoso. Jesucristo es el Señor, y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces Juan dice que este era en el principio con Dios. Repite la idea, por si acaso quedó alguna duda, se lo voy a repetir en el versículo número 2, versículo 2. Hablando de la palabra, estaba en el principio con el Dios eterno. Lo segundo que el texto enseña, y estoy comenzando la primera idea nueva hoy, es que la palabra no solamente es Dios,
y seguirá siendo Dios, sino que la palabra es el creador. Bueno, este punto no es nuevo, esto lo hablé la semana pasada. La palabra es el creador. Dice la Biblia en el versículo número 2, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo número 10 de Juan 1. No lo veo con su Biblia, lo veo mirándome a mí. Abra su Biblia. Juan 1, 10. Lo segundo que Juan nos plantea es que la palabra eterna con Dios es el creador de todas las cosas. En el principio, en Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios. Elohim es el nombre, digamos nombre, plural, de Dios. Entonces, en el comienzo de todo, Dios creó los cielos y la tierra. Correcto. Eso es algo que nosotros conocemos. Pero el Nuevo Testamento, de forma revolucionaria, atrevida, controversial, dice que esa palabra que existía desde el principio de todas las cosas, que estaba junto al Dios Todopoderoso, esa palabra que era divina, esa palabra creó todas las cosas. Dice, todas las cosas por Él fueron creadas. El autor a los Colosenses, que es nada más y nada menos que nuestro amigo, el apóstol Pablo, correcto, escribiendo a los Colosenses, capítulo número 1, no lo busque, escúcheme, versículos 15 hasta el versículo 18, escúcheme bien, dice, hablando de Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, es decir, la fotografía, podríamos decir, si me lo permiten, la imagen, la representación visual. Por eso Felipe dice, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, tantas veces ustedes me han visto y ustedes me dicen que les muestre al Padre. El Padre y yo somos uno. Y eso fue un balde de agua con hielo, con todo el molde de hielo a las 3 de la mañana en la cara. A un judío que le digan, muéstranos al Padre, porque tú hablas del Padre. Y Jesús le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, Pablo dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Dios es espíritu. Es un ser inmaterial. Es un ser eterno, omnipotente, omnisciente, inmanente, trascendente. Dios es invisible. En estos días escuché estaban presentando un apóstol, así con el pelo así, pelito larguito así, y con 3 zarcillos en el oído, aquí casi que se le iba al lado, y diciendo el autor, bueno, nuestra madre, Espíritu Santo. Mire, cuando la Biblia le da características masculinas o femeninas, no es porque Dios es varón, ni porque Dios es mujer. Dios es espíritu. Un espíritu es un ser asexual. No tiene sexualidad marcada. Lo que pasa es que la Biblia fue escrita en una cultura. Yo tengo que explicar lo desconocido por lo conocido. Entonces debo decir que Dios tiene manos, y que tiene ojos, y que tiene oídos, y que Dios se enoja, Dios se arrepiente. Eso se llama
antropomorfismo, formas de hombre para explicar lo eterno, y antropopatismo, sentimientos humanos, porque Dios no tiene manos, Dios no tiene brazos, Dios no tiene falda, como dice Isaías, y las faldas llenaban el templo. Es una forma para que nosotros los humanos, finitos, pecadores, entendamos un poquito de lo eterno. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Dele gloria a Él. Entonces, Dios no es femenino. Dios no es masculino. Hay algunas expresiones femeninas, por ejemplo, el caso de espíritu. Es un sustantivo hebreo femenino. Podríamos hablar de la brisa santa. Pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo sea una madre. Los paganos tenían diosas madres. Los judíos tenían el concepto de Abba, Padre, Kodesh, Padre Santo. Y los arameos hablaban de Abba, papacito, papi, una forma muy íntima. Y los griegos hablaban de Pater, Padre. Y la figura que Jesús plantea, eso no dice, Madre nuestra que estás en los cielos. Jesús dice, Padre, porque en la cultura judía y oriental es el padre, el varón, el representante principal del núcleo familiar. Esto no lo creé yo. No me miren así las mujeres. Esto no lo inventé yo. Aleluya. Cuando la Biblia dice que el varón es cabeza de la mujer, está hablando de autoridad, está hablando de orden creacional. Dios creó primero al varón y luego del varón creó a la mujer. Obviamente el hombre sale de la mujer, pero eso sería después de la creación. Entonces, en orden divino, el varón es la representación de la autoridad de Dios dentro de la familia. Por eso dice Pablo que todo hombre, Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Está hablando del orden de la creación. Mujeres, esto no lo inventé yo. Ese es el orden de la creación. Por eso el hombre es la cabeza de la mujer. El hombre es el representante primario del hogar y de la iglesia. La iglesia debe ser dirigida por hombres. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, ya va. Yo sé que ustedes quieren echar chistes uno al otro. Yo sé que algunos de las mujeres quieren gobernarlo. María Cristina me quiere gobernar. Yo le sigo la corriente. Porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Entonces, miren, dice la Biblia, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. No hubo nada que Jesucristo no creara. Jesucristo es el creador. El Padre es el creador y el Espíritu de Dios es el creador. El Dios triuno es el creador de todas las cosas. Entonces, dice, escúchame bien, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Si Jesucristo creó, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, todo lo que hay en el cielo. Lo que hay en el cielo, bueno, conocemos algunas cositas, algunos detallitos, algunos pinceladas de lo que hay en el cielo. Y las que hay en la tierra, no conocemos todo lo que hay en la tierra. Conocemos algunas cosas. Cada día se halla, se encuentra una especie, una planta. ¿Qué le puedo contar? Visibles e invisibles. Se habla de lo que hay en los cielos, lo que hay en la tierra, las cosas visibles, lo que podemos ver. Es decir, Dios también creó cosas invisibles que no podemos ver.
por supuesto, cosas que no podemos ver. Nuestra mente limitada no llega. Por eso la Biblia es todo lo que el hombre necesita conocer. Por eso dice Pablo, me propuse no hablar más allá de lo que me ha sido revelado. Es decir, la Escritura. Las cosas, los misterios son para Dios y las cosas reveladas son para los hijos de los hombres. Hay muchas cosas que no vamos a entender en este tiempo en el que vivimos. Pero dice Pablo, todas las cosas por Él fueron creadas, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas con Él subsisten. Entonces Jesucristo es el creador de todo, de los ángeles, arcángeles, principados, potestades, gobernadores. Jesucristo es el creador de toda la estructura angelical y también es el creador de toda la estructura de gobierno terrestre. Aleluya. ¿Quién creó los principados y potestades? Jesucristo. Oscar Cullmann, en el libro Cristo y el Tiempo, habla de que los principados y potestades son parte de la buena creación de Dios, pero luego, en un tiempo que no sabemos, se demonizaron, se rebeldizaron. Así que los principados y potestades, según el Nuevo Testamento, también son parte de la buena creación de Dios. Según Cullmann, un teólogo, creo que era danés, criado en Alemania, fallecido en 1989, por ahí Oscar Cullmann. Me hubiese gustado conocerlo. Él decía que estos poderes fueron colocados en la tierra para mantener orden, pero luego se rebeldizaron. Es una teoría que maneja Cullmann. No estamos hablando de algo que la Biblia podría decir. Lo cierto es que, según Juan, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada, dice el libro de Juan, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, Jesucristo es el autor de todas las cosas, es el creador de todas las cosas. A Él sea toda la gloria, el honor y la majestad desde ahora y para siempre. Aleluya, aleluya. Todas las cosas. Versículo número 10. En el mundo estaba, en el cosmos. Está hablando en este caso cosmos, de la tierra habitada. En el mundo estaba. Y el mundo fue por el hecho, la creación, el cosmos. Correcto. Pero el mundo no le conoció. Está hablando aquí de la humanidad. Usa la palabra cosmos para referirse a la tierra, a la tierra habitada, a la creación. Y también utiliza cosmos para referirse a la humanidad que no lo conoció. Lo tercero que habla esta porción es que Jesucristo es la vida y la luz. Levante sus manos, diga conmigo, Jesucristo es la vida y la luz. Mejor dicho, Jesucristo no. La palabra es la vida y la luz. Yo me estoy adelantando a la película, porque hasta el versículo 14 es cuando debemos saber quién es esa palabra. Hasta ahora yo les expolié un poco el final de la película. Pero según la narrativa, la palabra, el verbo, dice, en Él estaba la vida. Y utiliza otra vez el imperfecto. Es decir, la vida estaba en Él de forma continua. La vida estaba con Él. La vida lo acompañaba. Utiliza el verbo, un verbo eimi, en griego, que significa ser o estar. Habla de existencia. Esto, la vida, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Es decir, lo que iluminaba la conciencia humana, lo que le daba sentido a la humanidad. Lo único que le da sentido a la humanidad es la palabra.
Lo único que le da sentido a la humanidad es la iluminación de la vida a través de la palabra. Entonces dice, en Él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. Es decir, lo iluminaba. La luz es un concepto muy amplio en el Antiguo Testamento. Estuve leyendo esta semana 85 páginas sobre el término luz y como 56 sobre el término logos. Y la luz es un concepto muy amplio. Dice el Antiguo Testamento que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor es mi luz y mi salvación, de quien temeré. Ilumínanos y seremos salvos. Es decir, la luz tiene que ver primero, con alumbrar el entendimiento. La luz tiene que ver con esclarecer la conciencia, y la luz tiene que ver con iluminar el camino. Si algo aclara el entendimiento, si algo trae sentido a la vida, y si algo alumbra nuestro caminar, es la luz verdadera. Está hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios trae luz, trae despertar de la conciencia, y trae también que el camino sea alumbrado. Alúmbranos, Señor, y veremos tu gloria. Alúmbranos en tierra de los vivientes, que tu luz nos ilumine. Oh, Señor, es una oración judía muy común hasta el día de hoy. Aleluya. Los judíos, o Juan, no tenían conocimiento de la teoría corpuscular, ni tampoco de la longitud de onda. Los físicos, la física, la mayoría es filosofía. Los modelos atómicos, el de Bohr, el de Rutherford, o hasta la física cuántica, es básicamente filosofía. Ellos intentan descubrir, inventar, entenderlo todo, el micromundo. Entonces, nosotros sabemos ahorita que la luz son corpúsculos, y ahorita se está hablando de la luz de otra dimensión, la parte de la física cuántica. Va a revolucionar los conceptos de la luz. De hecho, hace unos años yo le dije a Caleb, ¿qué posibilidad hay para transmitir electricidad inalámbrica? Y me dijo, Caleb, eso es posible. Lo dije en el 2003. Hoy en día están utilizando ese sistema para carga de baterías de celulares. Usted coloca un receptor allá y coloca la batería aquí, y va a haber una transmisión inalámbrica de electricidad. Hoy sabemos claramente que la oscuridad no tiene ningún corpúsculo, siquiera subatómico. La electricidad, la oscuridad, está plenamente demostrado que la oscuridad no existe. La oscuridad es nada más y nada menos que ausencia de luz. Entonces Juan está hablando de el concepto judío tardío de la lucha entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, los esenios, los que habitaron probablemente las cuevas de Qumran, donde fueron hallados en la década del 40 los manuscritos del Mar Muerto. Ellos hablaban de una batalla apocalíptica entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Esa era la batalla final de la humanidad. Entonces los judíos entendían perfectamente lo que era la lucha entre las tinieblas y la luz. La palabra griega es la palabra escotía, que quiere decir oscuridad densa, penumbra. Es la palabra tiniebla. Y la palabra tiniebla va asociada a por lo menos dos dimensiones. Primero, la falta de conocimiento. La falta de conocimiento es oscuridad. El pueblo que andaba en oscuridad fue alumbrado. Dice el Evangelio de Lucas. Creo que en el Magnificat. Después reviso el video a ver si me equivoqué. Pero en ese cántico se dice que el pueblo que estaba en tinieblas fue alumbrado. Dice el Salmo que los que fueron alumbrados, los pobres, el necesitado, fue alumbrado y sus rostros fueron resplandecidos. Entonces habla las tinieblas,
en primer lugar, habla de carencia de conocimiento. Y lo segundo, que las tinieblas hablan de ambiente propicio para la maldad. La carencia de luz va asociada a el ambiente propicio para la maldad. La noche que Jesús fue entregado, dijo una palabra muy interesante: ahora comienza la hora de las tinieblas, la potestad de las tinieblas. Es decir, Jesucristo fue apresado de noche. Y de noche, lamentablemente, la oscuridad es un ambiente propicio para la maldad, el engaño, todas las cosas. Por eso dice Pablo, hablando del concepto de luz, que nosotros tenemos que reprender las obras infructuosas de las tinieblas. Es decir, lo que se hace en el ambiente de maldad. Tiniebla, decía, dos cosas. Primero, carencia de conocimiento. Eso es tiniebla, oscuridad. El pueblo, a los gobernantes les conviene que la gente sea ignorante. A los líderes evangélicos, lo que sea, les gusta tener gente ignorante. Yo por eso les digo a ustedes, estudien, capacítense. De pronto mañana José Fonseca amanece templado, así, muerto, y dice, ay, y no lo aprovechamos. El tipo sabía, ese hombre sí sabía, Señor, ¿y ahora qué hacemos? Si yo fuera usted, aprovecharía a José Fonseca. Porque José Fonseca podrá tener 700,000 defectos. Pero Dios me ha puesto en este lugar para enseñar la palabra de Dios en su plenitud, según la intención original del autor. Correcto. Entonces, las tinieblas, dice Pablo, vergonzoso es hablar lo que ellos hacen en secreto. Estos días en el estado de Carabobo, 33 gente de LGBT queer se reúnen en un club a hacer una orgía. Y alguien los delató. Entonces la Biblia dice que la luz es lo que muestra todas las cosas. Todas las cosas son expuestas ante la luz. Entonces dice la Biblia que la luz en las tinieblas resplandece. Es decir, es imposible que las tinieblas resistan la luz. La ignorancia no puede frenar el conocimiento y la maldad no podrá nunca detener el avance de la justicia de Dios. Los gobernantes quieren hacer sus marramuncias, malabarismos, triquiñuelas y quieren hacer su maldad, pero tarde que temprano la luz va a resplandecer en este país. Alabado sea el nombre del Señor. Levante su mano, dele gloria al Señor esta mañana, dele gloria a Dios Todopoderoso. Ahora, va la mano. Juan habla de un interludio de la canción y habla de Juan, un hombre enviado por Dios. Se llamaba Juan el Bautista. Este vino por testimonio. ¿Testimonio de quién? De la verdad, de la luz. ¿Para que dice testimonio de quién? De la luz. Correcto. Juan dijo, yo no lo conocía. Bueno, ellos eran primos. Elizabeth era prima de Miriam, llamada María, la mamá de Jesús. Sin embargo, Juan dice, yo no lo conocía, si no lo conocía en su dimensión epiginosco, no tenía un conocimiento pleno de él. Correcto. Sin embargo, el que me envió a bautizar me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo en forma corporal, ese es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Entonces Juan estaba esperando ese momento. Llega Jesús a ese lugar. Dice que los cielos fueron abiertos. Se acabaron
los 400 años de silencio, Dios hablaba en un eco inaudible en el oído de los profetas en los 400 años después de Malaquías hasta la aparición de Jesús en el desierto. Los cielos fueron abiertos y yo vi, dice Juan, el Espíritu Santo descender en forma corporal. Y dice Juan, yo testifico, este es el Hijo de Dios. Juan el Bautista. Dice Juan viene a anunciar la luz, a anunciar la iluminación de Dios por el reino de Dios. Juan viene a anunciar, a allanar el camino. Por cierto, en estos días el presidente de la comisión de primaria dijo, vamos a allanar el camino. Y salió un político venezolano diciendo que allanar es irrumpir con fuerza. Es la quinta sección de la palabra. Irrumpir por la fuerza. La primera es acomodar el camino y todo lo demás. Son 5. Y la quinta sección. Así que los políticos venezolanos lo que menos saben ni de la vida, ni de la política, ni tampoco, mucho menos de la gramática. Lamentablemente nos desgobiernan los menos indicados. Necesitamos una nueva generación, de gobernantes que teman a Dios y guarden sus mandamientos. Necesitamos una generación de gente que esté capacitada para gobernar este país. Aleluya. Tome, si usted quiere, vote por mí. Yo no lo sé. Ahorita me está viendo Liscano aquí, ¿verdad? Y de repente Liscano dice, si el pastor lo digo, y el año que viene usted me ve en Miraflores. Usted no lo sabe. ¿Usted cree que Nicolás Maduro, cuando estaba manejando ese bus, decía, ay, yo voy a ser presidente de la República alguna vez? No, eso no sabía, no tenía ni la menor idea. Correcto, usted no sabe. Lo único que le puedo decir es algo, que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, y cuando los malignos gobiernan, los injustos gobiernan, la nación se queda, se entristece. ¿Quién nos gobierna? Según este versículo, los malvados. Ese gobierno de los malvados debe terminar. Necesitamos colocar en puestos de gobierno gente que conozca el evangelio, que conozca a Jesucristo y que conozca la palabra de Dios y tema al Señor. Aleluya. Aleluya. Entonces dice, vino para dar testimonio, a fin de que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por medio de él. Y Juan aclara que su tocayo no era la luz. Él no era la luz, sino para que diese testimonio a la luz. Y los judíos le preguntaban a Juan, ¿eres tú el Mesías? ¿O ha de venir? Dínoslo, Juan. Juan decía, no, yo soy una voz que clama en el desierto, allanad senderos, como decía el profeta Isaías. El que viene tras de mí, al cual no soy digno de desatar ni siquiera la correa, una fajita pequeña de la correa que usaban los judíos en las sandalias. Él es mayor que yo. Es necesario que yo mengüe y él crezca. Cuando Juan estaba en la prisión, Herodes lo tenía preso, mandó unos emisarios, vayan y pregúntenle a Jesús. Él vio a Jesús, la señal del bautismo, los milagros, y todavía tenía duda. Mire, hermano, la duda es perfectamente humana. Muchas veces la duda es buena amiga para hallar la verdad. El caso de Juan duda. ¿Y quién puede criticarlo? Está prisionero. Probablemente ya la muerte la tenía a la pata de la oreja. Y Juan dice, ¿eres tú o tenemos que esperar otro? Entonces Jesús no le dice, bueno, te voy a llevar a Isaías 33, porque dice por aquí el libro, que por aquí dice este libro, que es de un poco de versículos locos. No, le digo, díganle, Juan, que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, y a los pobres les es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que en mí no haya ningún tropiezo. Es decir, las obras de Machía, del Mesías, hablaban de que él era realmente el enviado de Dios, el Mesías esperado. Entonces Juan dice, yo no era la luz, Juan el Bautista, sino que para que diera testimonio de la luz. Y dice, aquella luz verdadera, la luz especialmente la verdadera. Mire, por allá hay algunos bombillitos que la gente intenta prender.
para traer un poquito de luz en medio de este caos. Pero Jesucristo, o el Verbo, es la luz, especialmente la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Decía el apóstol Pablo: el Dios de este siglo, con D minúscula, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Fíjense, cuando yo le digo que oscuridad es falta de conocimiento, no estoy hablando tontería ni pistolada, que me levanté en la madrugada y ay, que estoy. No, es producto de estudio serio del texto bíblico. Y a mucha gente le molesta esto. Le molesta que el pastor estudie, que se prepare. ¿Qué quiere usted? Que venga yo en la mañana a hablar, dice, estupideces acá en el púlpito. Yo creo que es lo que algunos quieren. Y mira, hay un texto de Pablo que me gusta mucho, que está en Gálatas. Pablo dice: por deciros la verdad, me he hecho enemigo de ustedes. Mire, yo seguiré coleccionando enemigos, pero yo no voy a empeñar la verdad por nada. La verdad es innegociable. La verdad es la demostración de un hecho objetivo. Esa verdad nos ha hecho libres. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Pablo dijo, por decir la verdad, me he hecho vuestros enemigos. No importa. Seguiré añadiendo enemigos a mi lista, pero seguiré enseñando desde este púlpito y donde me den la oportunidad la verdad de Dios y la verdad de la Escritura. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Dice Pablo: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, el cual es imagen de Dios. Correcto. El enemigo, el diablo, el Dios de este siglo, es especialista en entenebrecer el entendimiento. Si un trabajo hace efectivamente el maligno, es trastocar, engañar, sembrar la mentira, la falacia en la mente de la gente, mantener a la gente en la más profunda ignorancia. Porque cuando usted conoce la verdad y la verdad lo hace libre, usted será un instrumento útil para Dios, para transformar la sociedad para la gloria de Dios. Aleluya. Entonces dice Pablo: no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Mire, escúcheme bien. El 95% de la predicación evangélica hoy no predica a Jesucristo como Señor. Solamente hay un 5% que hablan y predican el señorío de Jesucristo. Ese 95% mantiene al 95% de la gente en esclavitud, ignorancia y oscuridad. Solamente existimos un 5% que anunciamos la verdad del Evangelio de Jesucristo. Ahora dice Juan: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los suyos es un neutro, es decir, vino a cumplir un propósito. Pero los suyos, y Reina Valera traduce muy bien este texto: a los suyos vino, es decir, neutro. Correcto. El pronombre es un pronombre neutro. Y los suyos, plural, no le recibieron. Es decir, ¿por qué? Porque los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz. Mírenme acá. Nosotros los creyentes en el Evangelio no somos la mayoría. No somos los más populares. Popular ahorita es la ideología de género, el feminismo. Eso es lo popular en el mundo. No somos la mayoría. Pero quiero decirle a usted una cosa: la mayoría no determina si algo es verdad o mentira. A los suyos vino y los suyos no le recibió. Los judíos, su pueblo, no le recibió. Lo rechazaron. Junto
en complicidad con los romanos, crucificaron al autor de la vida. Vosotros, dice Pedro en el discurso de Pentecostés, matasteis al autor de la vida, pero Dios lo ha hecho Señor y Cristo. A ese Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Alabado sea su nombre. Entonces dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Entonces se amplió el rechazo de los judíos, hace que los gentiles se entren, pero no al accidente de Dios, sino a la promesa hecha a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y cuando habla de simiente, Pablo hace una corrección gramatical espectacular. No es plural, sino singular, refiriéndose a Jesucristo. Así que cuando creemos en Jesucristo, somos herederos de la promesa, somos los verdaderos hijos de Abraham, somos los hijos de la promesa. A Él sea la gloria desde ahora y para siempre. Todos los que le recibieron, a los creyentes en su nombre. ¿Quiénes son los que le recibieron? Los que creen en su nombre. Míreme, usted no es salvo por una oración del pecador. De hecho, Romanos 10 dice, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor. La confesión de la boca que Jesucristo es el Señor era en el primer siglo la confesión más comprometedora de la vida de alguien. Porque confesar a Jesucristo como Señor es no confesar a César como Señor. Y si yo confieso a Jesucristo, me excluyen de la Pax Romana, de la protección imperial. Y por eso llevaron a los cristianos a los anfiteatros romanos y a ser comidos por las bestias e iluminar, como hacía Nerón, los circos romanos. Untaban de brea, los empalaban y quemaban e iluminaban las ciudades, los actos romanos. Entonces, yo no soy salvo por decir, Señor Jesucristo, soy salvo, me arrepiento. No, soy salvo cuando yo me comprometo, cuando yo decido a que Jesucristo sea el Señor, el dueño, el amo de mi vida. Si Jesucristo no es su Señor, usted no es salvo. Vamos, diga aleluya o algo en esta mañana. Aleluya, aleluya, me duele. Decía Adrian Rogers, predicador bautista, si Jesús no es tu Señor, tampoco es tu Salvador. Olvídelo. No crea en cuentos chinos ni en ilusiones de camino. El texto no dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Salvador. No, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos para ser salvo, hay que confesar el señorío de Jesucristo y creer en la resurrección corporal de Jesucristo de los muertos. Los cuales no son engendrados de voluntad de varón, de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios es el que produce el nuevo nacimiento, la nueva creación. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, que crean en el Hijo unigénito de Dios. Colóquese de pie.